Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta actividad. Federico Etter, Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción, señores miembros del directorio de la CONACOM, Rolando Díaz Delgado, Eduardo González y Eduardo Barros, señor Director de Investigación Ricardo Gavilán y señor Gonzalo Gómez Forsley, Director General Jurídico y encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, en representación del Ministro Procurador Rodolfo Barrios. Agradecemos, por cierto, la oportunidad de darnos este espacio para esta actividad. Señores ponentes, Jorge Figueredo y Bruno Huc de Belmont, señores y señoras presentes en el auditorio y en la sala virtual. Agradecemos su presencia en esta oportunidad y les damos la bienvenida al conversatorio sobre la Ley de Defensa de la Competencia y su historia, en conmemoración de los 10 años de la promulgación de esta ley. En honor al tiempo, voy a presentar a los panelistas que nos van a estar acompañando en esta actividad y al moderador, que será el presidente del directorio de la CONACOM, Rolando Díaz Delgado. El primer panelista es Bruno Huc de Belmont Valdovinos, quien es licenciado en Economía y Administración de Empresas por la Universidad Estatal de Arizona, es magíster en Administración Pública por la Universidad Estatal de Kansas y magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Fue subsecretario de Estado de Comercio en el Ministerio de Industria y Comercio y director general de Comercio Exterior en la misma institución. Es un especialista en política de defensa de la competencia y defensa del consumidor y actualmente es funcionario de Itaipú Binacional. Por otro lado, tenemos a Jorge Figueredo Klein y quisiéramos resaltar algunos puntos también de su extenso currículum. Es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, de la promoción 1999, en la que integró el cuadro de honor. Tiene un diplomado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford y una maestría en Derecho Privado por la Universidad Nacional de Rosario. Es docente en varias instituciones académicas y consultor por la OIT. Es un abogado con más de 2 décadas de experiencia en el ejercicio profesional de temas de derecho público y privado en los sectores corporativo, propiedad intelectual y competencia, medio ambiente, energía y recursos naturales, y también es representante de gremios en la formación de más de una docena de normativas en distintos sectores. En materia de defensa de la competencia, tuvo a su cargo el estudio y posterior elaboración por la FEPRINCO de uno de los borradores que posteriormente se convirtió en el proyecto de ley de defensa de la competencia y representó a la UIP en la Comisión Público-Privada formada por el MIC para la reglamentación de la ley. Señor Díaz Delgado, le damos la palabra para empezar el conversatorio. Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días, señor ministro Federico Etter. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. A los miembros del directorio, a nuestro director de investigación, el doctor Gavilán, y por supuesto a Gonzalo Gómez, que nos acompaña el día de hoy en representación de la Procuraduría, a quien nuevamente, si bien ya le agradecimos y le venimos agradeciendo estos días, queremos explotar al máximo este espacio que es fenomenal, muy acogedor, así que muchísimas gracias por recibirnos. Por supuesto, bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar la invitación a Bruno Huc de Belmont y también al doctor Figueredo Klein. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, la idea de esta actividad básicamente es conocer un poquito de la historia de nuestra Ley de Defensa de la Competencia. Hoy cumplimos, o nuestra ley cumple 10 años de su promulgación, pero tiene sus antecedentes, ¿no? Paraguay es uno de los últimos países en promulgar una ley de defensa de la competencia. Es un hecho, entendemos, histórico el que exista esta ley de defensa de la competencia. Y por supuesto, a diferencia de las otras actividades que venimos desarrollando desde el marco del Instituto de la CONACOM y todo lo que hacemos en materia de promoción de la competencia, cuando nos ocupamos de conocer un poquito más de las leyes o de las actuaciones de nuestra institución, hoy lo que queremos es conocer un poquito la historia, es decir, saber un poquito más de cómo llegamos a este punto. Y la idea es que arranquemos con Bruno de Belmont, que nos contará un poquito de la visión en la que le tocó vivir en aquel momento desde el sector público,
y los trabajos previos que se realizaron, y luego con el doctor Figueredo Klein, que nos contará un poquito de los detalles y esperamos alguna incidencia por ahí de el sector, desde la visión del sector privado, ¿no? Creo que es una excelente oportunidad para mirar un poquito hacia atrás, recordando que también vamos a mirar hacia adelante en unos pocos días más, porque en los primeros días del mes de julio tenemos previsto la presentación formal del informe del peer review, es la revisión por pares a la cual se ha sometido voluntariamente la CONACOM, aprovechando también o utilizando un poco de excusa estos 10 años, con lo cual vamos a tener un documento que de alguna forma nos va a radiografiar y nos va a contar un poquito qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar, no solamente institucionalmente, sino también desde el punto de vista normativo. El objetivo es escucharles a ustedes, si les parece bien, arrancamos con Bruno Huc de Belmont y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Muy buenos días a todos los presentes, a los interesados en esta ley de defensa de la competencia. La ley es una ley de defensa económica, tanto para las empresas como también para el consumidor, que somos todos nosotros, ¿verdad? Y lo bueno de ser los últimos, Rolando, fue que recibimos muchos insumos, ¿verdad? Al momento de entrar al Mercosur ya había un protocolo de Europreto, el protocolo de Fortaleza, que nos llevó a nuestros pares de Brasil, Argentina, Uruguay, eran nuestros mentores, ¿verdad? Y también había una política de competencia que se quería instalar a nivel Mercosur a medida que avanzaba la integración a principios de los 90, ¿verdad? Entonces, también recibimos muchos insumos y muchas cosas que salieron bien y mal para tratar de introducir a nuestro proyecto de ley en ese entonces, ya sean en las conductas reguladas, ¿verdad? Los acuerdos, los abusos, las concentraciones, que era lo que mejor funcionaba para cada tipo de economía, ¿verdad? Hablamos siempre de una economía de mercado, porque esta ley de competencia solamente se aplica en economías de mercado, economías abiertas y en base a la oferta y la demanda. Entonces, vimos la experiencia de países grandes como de países chicos, empezando de Estados Unidos, México, Colombia. Nos ayudó mucho un programa que en ese momento tuvimos con el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2000 hasta el 2006. Y una de las actividades era la contratación de un experto para ayudarnos a hacer la primera redacción del proyecto de ley, que como vamos a ver más adelante fue allá por el año 2002. Y en ese programa fuimos contratados un economista y una abogada para encaminar y capacitarnos a la vez, ¿verdad? Porque era algo nuevo. Y como siempre nos decía el consultor jefe, que era un abogado de la Comisión de Competencia de Portugal, el que vino, el doctor Nuno Ruiz, el que nos ayudó y nos formó, digamos, durante casi 8 meses para ver qué necesitaba y qué le iba a servir al Paraguay, siendo también Portugal una economía chica dentro de la Unión Europea, ¿verdad? Y con situación Mercosur, el mercado ampliado de Brasil, Argentina y Uruguay. Entonces empezamos a trabajar, empezamos a ver las experiencias exitosas, como le dije, y llegamos a un proyecto de ley que fue el primero para el año 2003, 20 años atrás, justamente cuando estaba hablando Rolando, que lo conozco hace mucho tiempo ya de su época de Maquila, ahora está en competencia, es una persona muy técnica y transversal en todo lo que hace a comercio y servicios y atracción de inversiones, ¿verdad? Y la utilización de los instrumentos que dispone Paraguay para atraer inversiones y promocionar exportaciones. Uno de ellos es la Maquila, ¿verdad? Que ahora veo que los números están muy por encima de lo esperado en este tiempo, desde que se implementó la ley. Bueno, y volviendo a lo que quería mencionar es que repasando cuando acepté la invitación de Rolando, justamente
nos duró 10 años, desde que empezamos hasta el 2013, para que se concrete la ley y se apruebe en el Congreso. Y ahora tenemos 10 años de vigencia de la ley. O sea, estamos hablando de 2 décadas de este tema tan interesante para muchos abogados y para muchos economistas. Entonces, hay países que ya tienen hace más de 100 años, como en el caso de los Estados Unidos, ¿verdad? La ley Sherman Act. Entonces, estoy muy contento de que esto sea una realidad. Ya está la ley finalmente, está el reglamento y están algunos casos que habré escuchado por la prensa que se iniciaron investigaciones en el sector cárnico hace un tiempo atrás, también en el sector combustibles. Hay sectores muy concentrados que, como toda economía pequeña, tiende a tener grandes jugadores, con suficiente poder de mercado para poder caer en una de estas infracciones que dañan a la competencia, o sea, a otras empresas, y también daña al consumidor. Entonces, bueno, volviendo al tema, quisiera hablar de los antecedentes del proyecto, como les mencioné. Las razones para la existencia de una ley de competencia, antes de entrar en eso, como mencioné, es la reglamentación de la Constitución Nacional en su artículo 107. Eso es lo que vino a paliar la ley que faltaba, ¿verdad? Hablamos de alza y baja artificiales de precios, etc. Y las empresas, al no haber una ley de competencia, pueden quedar ineficientes y obsoletas. Y también los consumidores y las empresas pagan más por menos calidad, terminan pagando más por menos calidad, ya que hay ineficiencia en la economía nacional y en el mercado. Y también para hacer frente a la globalización necesitamos ser competitivos. Nuestro mercado nacional es pequeño, el que quiere crecer necesita hacer escala, y para hacer escala hay que ser competitivo. Y la ley de competencia ayuda a eso a las empresas, a que haya una sana disputa por precios, por calidad y también por mercados internos y externos, ¿verdad? Regionales para empezar y quizás más allá también con todos los movimientos de integración del cual el Paraguay forma parte. Llámese Mercosur, Unión Europea, antes estaba el ALCA, quedó sin efecto, pero ahora tenemos los mercados de Estados Unidos que se está abriendo, azúcar, carne, Taiwán, que es un socio estratégico, y China, ¿verdad? Y acá a nivel fuera del Mercosur está también Chile, ¿verdad? Que es un gran comprador de nuestros productos, en especial la carne. En el marco de ALADI vendría a ser eso. Bueno, los antecedentes de la ley en Paraguay. Como mencioné, el primer proyecto de ley, yo voy a mencionar 3, que es lo que yo entiendo. De por ahí después Jorge me puede dar una mano y complementar, ¿verdad? El primero del proyecto presentado a través de esta ayuda, esta cooperación del Mercosur y del BID al Ministerio de Industria y Comercio, fue en el año 2003. Fue presentado por el Ministerio de Industria y Comercio y remitido al Senado en el año 2003. ¿Qué pasó ahí? Le digo rápidamente. Estuvo mucho tiempo varado. Nosotros íbamos a ver dónde, en qué comisión cayó. Hacíamos visitas, explicábamos, era algo nuevo. Se confundía mucho con competencia desleal, que no es competencia. La defensa de la competencia, una cosa, competencia desleal, otra cosa. Le explicábamos en ese momento a los senadores, tratando de ver cómo funcionaba y para qué servía nuestra economía y por qué era necesario a nivel nacional y regional, ¿verdad? Luego, ese proyecto fue remitido en el año 2003 al Congreso, ¿verdad? Se dio un tratamiento de código por 30 días que fue en su momento solicitado por el ex senador Alfredo Luis Jaegli en julio del 2004. Y luego venció ese código por 30 días en agosto de 2004 y quedó varado en las comisiones. Quedó varado mucho tiempo con seguimientos, llamadas, reiteraciones de estudio, y ahí quedó. Luego, de acuerdo al sistema de información legislativa, figuró un dictamen de la Comisión de Economía
Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica, que modificó en parte el proyecto inicial en septiembre de 2008. O sea, hablamos del 2003 al 2008, estuvo dando vueltas en el Senado, porque fue ahí donde se remitió este proyecto inicial en el año 2003. O sea, estuvo parado casi 5 años en ese ámbito. El segundo proyecto de ley fue en el año 2007. Fue un proyecto presentado, yo creo que se consiguió una copia del Senado en las comisiones y fue presentado por los entonces diputados Edmundo Rolón y Hans Werner Thielmann. Ellos rescataron y presentaron en diputados el proyecto de ley. Y se consiguió una aprobación, una media sanción en diputados, auspiciado por estos dos ex diputados nacionales, ¿verdad? El 26 de junio del año 2008 se trató en la plenaria y se aprobó el proyecto en diputados y fue remitido a la Cámara de Senadores, ¿verdad? Al pasar al Senado, volvió a caer en 3 comisiones y hubo dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que dictaminó por el rechazo. Y ahí también estaba integrado por Alfredo Jaegli. Una dicotomía, por un momento él estuvo apoyando y después acá él estuvo en contra, ¿verdad? Su posición. Estuvo también Víctor Bernal, Martín Chiola, Juan Darío Monge, Ramón Gómez Berlangeri y Blanca Fonseca. Y en este caso la senadora Blanca Fonseca en ese momento fue la única que votó a favor. Los otros votaban por el rechazo. Luego también se rechazó en la Cámara de Diputados el proyecto de Rolón Thielmann, ¿verdad? En el 2007, siempre estamos hablando. Y fue archivado el proyecto de ley. Se envió al archivo. O sea, quedó todo ese esfuerzo del 2003, quedó en la nada, nuevamente ahí, en el año 2007. Seguidamente, bueno, el 12 de marzo del 2009 se realizó el tratamiento plenario y la Cámara de Diputados no se ratificó y se resolvió archivarlo, ¿verdad? ¿Qué más podemos mencionar? Luego, con respecto al proyecto, medio de prensa en ese momento fue publicado un lobby realizado por representantes de la FEPRINCO. Ahí entran la UIP y la FEPRINCO, ¿verdad? Considerando que era necesario contar con una ley. Si bien ellos están agremiados, cada uno tiene también sus propios intereses en diferentes sectores y se necesita un árbitro, ¿verdad? En la ley de competencia, el Estado crea un árbitro para regular ciertas conductas que son consideradas anticompetitivas. Y esto entendieron en su momento la FEPRINCO, la UIP, el Centro de Importadores, todos los gremios de empresas que en principio no apoyaban tanto, pero luego sí entendieron de la importancia de, en una economía de mercado cada vez más integrada, es necesario contar con esta ley para evitar acuerdos restrictivos, fijación de precios, abuso de posición dominante, control de concentraciones que pueden llevar a monopolios que están prohibidos por la Constitución Nacional, etcétera, etcétera. Y ellos, al entender la importancia, toman de vuelta digamos, el proyecto, la política de competencia y tratan de empezar una página nueva y elaborar un nuevo proyecto de ley y de ahí en adelante. Y ahí paso al número 3 que iba a mencionar, que es el anteproyecto de la FEPRINCO, para que le llamamos así, anteproyecto presentado por la FEPRINCO en el año 2010. ¿Es así, Jorge? 2010. Sí. Bueno, 2013 se aprobó, pero 2010 fue que, digamos, se involucró la FEPRINCO. Yo tengo acá, según mis apuntes de esa época, el anteproyecto fue presentado por la FEPRINCO a ambas cámaras del Congreso. O sea, la estrategia fue no solamente a diputados, sino se envió a las dos, ¿verdad? Y después siguió su curso esperando dictamen y también se envió al Ministerio de Industria. O sea, el proyecto de la FEPRINCO, llamámoslo así, en el 2010 se envió a esos tres institutos, a esos 3 colegiados, ¿verdad? Senado, diputado y ministerio.
En abril de 2010 fue eso. Luego en el MIC se formó un equipo de trabajo con esta propuesta de la FEPRINCO en el año 2010, un equipo de trabajo para hacer un anteproyecto nuevo de ley de defensa de la competencia basado en el proyecto de ley remitido por la FEPRINCO, tomando como base, como modelo, que no era muy diferente a lo que ya estaba circulando de 2003 al 2008, sino que ciertos aspectos dentro de la forma de investigación, de las multas, de la forma de la autoridad de aplicación, las conductas restrictivas per se o las autorizaciones ex ante o ex post de las fusiones o concentraciones. En esos aspectos puntuales dentro de cada conducta es lo que había ciertas diferencias que fueron analizadas en este grupo de trabajo conformado por el sector privado y el sector público con representantes del Ministerio de Industria. En ese caso ahí ya estuvo Blanca, recuerdo que participó, Jorge también estuvo ahí desde esa época. Y bueno, y lo que es ¿cómo termina la historia? A fines de agosto, el Ministerio de Industria y Comercio, con el apoyo de la FEPRINCO y la UIP y los demás gremios, presenta al Congreso este nuevo proyecto de ley y de ahí sigue su curso hasta finalmente ser aprobado en el año 2013, que la conocemos como la ley 4.956/2013. Y el reglamento creo que fue aprobado, ¿qué año fue? 2014, un año después. Qué bueno que se sacó el reglamento, ya que es una forma también de poder aplicarla cuando se crean lagunas. Siempre la ley da una pauta, pero luego la forma de encarar estas conductas restrictivas, estos acuerdos, estas concentraciones, hay que tener un cómo y hay que tener plazos. Entonces, es bueno que tengamos también un reglamento y que se haya aprobado por decreto, ¿verdad? Por decreto. Bueno, y así, hasta acá quiero llegar para darle la oportunidad a Jorge también que complemente. ¿Y qué es lo principal que contiene la ley de competencia? Como mencionamos, las conductas comerciales prohibidas y las que deben ser autorizadas para poder realizarse. Y es un sistema orgánico institucional que es la CONACON, que es la que aplica el órgano de aplicación de la ley a nivel nacional, ¿verdad? Y la única autorizada en cuestiones de defensa de la competencia. Hasta ahí podemos llegar, después podemos abrir consultas, preguntas y me gustaría pasar entonces la palabra al doctor Jorge Figueredo. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días a todos los presentes. El representante de la Procuraduría General, señor Casa, el director de la CONACOM, directores, digo presentes. Bueno, en primer lugar, agradecer por esta invitación. La verdad que cuando me dijeron que se cumplía 10 años, no llegaba a la cuenta, ¿verdad? Me sorprendió a mí mismo, ¿verdad? Y me obligó a rebuscarme entre mis antecedentes y a desempolvar todo esto que, viendo en retrospectiva, realmente me parece una muy linda historia, casi romántica a mi punto de vista, ¿verdad? Porque yo lo tomé muy personalmente básicamente por un azar del destino. Voy a entrar un poco en el anecdotario porque creo siempre interesante hablar un poco de la intrahistoria, como decía Miguel de Unamuno, ¿verdad? Para humanizar un poco esto que se ve como una norma muy fría. Pero en el fondo, este proceso yo creo que fue muy diferente a la generalidad de los procesos de formación de normativa que se hacen en el Paraguay, porque generalmente son inconsultos, no tienen una maduración, sea del sector público, sea del sector privado. En este caso, tuvo la maduración en ambos sectores, así como lo describió Bruno, y después conjuntamente, que creo que es el atributo que tiene. Y además la participación de autoridad de aplicación y consultores de otros países, ¿verdad? Bueno, y comienzo con una anécdota, ¿verdad? Bruno se refirió al 2003, al 2008 y me entero varios detalles, esa es la verdad. Y personalmente aparezco yo en el 2008 con esa aprobación que se dan diputados. Yo en aquel momento trabajaba en el estudio Boga y lo teníamos como éramos asesores externos de la Unión Industrial Paraguaya, entonces generalmente los temas de orden público, interés público me los pasaban a mí.
siempre me gustó eso, ¿verdad? Y me llega a mí ley de defensa de competencia. Realmente no dije qué es lo que es esto porque ya tenía una noción. Yo había estudiado en Inglaterra, acá como se mencionó, y cuando se termina el año lectivo, los estudiantes van allá y en una famosa librería en Oxford venden sus libros y queda un área, el triple de esto, llena el libro a esta altura. Es un mar de libros, ¿verdad? Entonces, se terminó el año lectivo, me quedé unos días de más ahí en verano, hace calor, ni siquiera aire, no tenía nada que hacer, me voy a la librería y encuentro un mar de libros, ¿verdad? Y encuentro este libro, UA Competition Law, Text Cases and Material. Y siempre me gustó la materia económica, entonces voy y compro este libro, ¿verdad? Creo que me costó mucho más el transporte que el precio del libro que estaba en rebaja, ¿no? Y viene el libro a Paraguay y estuvo guardado, sí, yo volví en el 2002, 2008, 6, 7 años estuvo en mi librería sin ser abierto. Llega ahora lo recuerdo, no lo estaba recordando, la media sanción de diputados, me pasan, lo analizo esto y dictamino y llevo a la conclusión de que la versión que se había aprobado en diputados, con todo el antecedente que mencionó Bruno, ¿verdad?, era una versión que había quedado desfasada desde el punto de vista doctrinal, porque había habido una nueva oleada de leyes de competencia, sea en Europa como en América Latina. De hecho, la ley española era la última en Europa y la ley uruguaya, ambas del 2007, 2007, ¿verdad? Entonces, como que nos venía como anillo al dedo para el ejercicio de derecho comparado, que es lo que me puse a hacer, ¿verdad? Y realmente los empresarios le tenían miedo a la ley. No entendían bien qué era, pero le tenían miedo, ¿verdad? Y el resultado del dictamen, francamente, fue un dictamen objetivo, técnico, más bien académico, porque salió de este libro, era de que la ley necesitaba una especie de refresh y tenía algunos puntos que puntualmente eran los siguientes, ¿verdad? Por un lado, privilegiaba la regla de per se versus la rule of reason, la regla de la razón, ¿verdad? Que es la que está en boga en todas las legislaciones, ¿verdad? Fijaba la posición dominante en el 30% del mercado, que es lo que le asustaba a muchos, sumado esto a las infracciones que eran más duras de las que están en el proyecto actual, y sobre todo, este fue el detonante, que la autoridad de aplicación era una dirección de competencia en el MIC, lo cual podría dar lugar a arbitrariedad y abuso, ¿verdad? Que es lo que en el fondo tenía miedo, ¿verdad? Entonces, con ese dictamen, es como que se le dio una justificación para rechazar eso, y bueno, hicieron reuniones intersectoriales y se decidió que el proyecto no podía correr en el formato que estaba. Y ahora me estoy acordando, Bruno, de que llega la media sanción de diputados, nadie se enteró de eso. Después del dictamen y las reuniones, vamos al Senado, estoy hablando del 2008 por ahí, y el acuerdo fue con los senadores, se les explicó esto, yo no sé si en el fondo entendían, ¿verdad? Pero el acuerdo fue de que, bueno, dale, vamos a rechazar, pero hay que presentar un proyecto nuevo, ¿verdad? Entonces ahí fue donde, bueno, me dijeron, bueno, ya que trabajaste esto, no podés hacer un nuevo borrador, dale, ya estamos, ¿verdad? Yo había hecho el comparado artículo por artículo, la famosa 2 columnas, ¿verdad? Y fue así que, recuerdo un verano, trabajando en mi casa, mucho calor, zapatilla bermuda, ¿verdad? Tomé de internet esto que es el manual para la formulación y aplicación de leyes de competencia de la UNTAC y ley tipo de defensa de la competencia. Entonces, se tomó el insumo que venía de antes, que estaba bastante basado en esto, y lo que hicimos fue en la otra casilla es ayornar a los nuevos, con la experiencia de España-Uruguay, que eran nuevos, sobre todo Uruguay, que era un mercado muy similar. Es como que esta curva de aprendizaje lo hicieron un poco antes, ¿verdad? Jorge, sobre el punto ahí quiero agregar algo de lo que dijiste. Hubo una publicación de ABC del 26 de diciembre de 2008, en ese entonces, que decía: el proyecto de ley de defensa de la competencia fue aprobado en diputados, pero los sectores de la industria y el comercio no están de acuerdo con los términos del texto, porque consideran que podría limitar la competencia. Por ello, trabajan en un nuevo documento que será presentado al Congreso y al MIC.
Fuente Diario BBC 26 de diciembre. Eso fue cuando el acuerdo que bueno, Sí. vamos a sacar, pero presienten otro el año siguiente, pues en ese caso fue derivado para 2009, ¿verdad? Sí. Así es, discúlpame. Sí, o sea, realmente fue un proceso serio y sui generis, se formó una comisión interna dentro de los gremios, ¿verdad? Y quiero citar porque corresponde. Lo lideraron el ingeniero Julio Trovato por la UIP, el doctor César Mele por la Cámara de Comercio y Servicios de Paraguay, Beltrán Maki. También hubo muchos otros directivos profesionales que intervinieron, pero digamos fueron ellos los que se tomaron la mochila de generar ese acuerdo interno del sector privado que, como le mencionaba el presidente antes, ¿verdad? Realmente era más difícil encontrar los acuerdos dentro del sector privado que con el sector público, como siempre ocurre en nuestro país, ¿verdad? Paradójicamente, ¿verdad? Y así fue que se avanzó en ese primer borrador, muy discutido también al interno, se compartió al MIC, entraba un nuevo gobierno que era del presidente Lugo, si no recuerdo bien, ¿verdad? Un nuevo ministro. Hubo un fallo de comunicación porque había una percepción desde el ministro de aquella época del MIC, podría equivocarme también, de que los empresarios realmente era una maniobra que no querían la ley. Y de adentro yo le puedo decir que sí se entendió que el Paraguay ya necesitaba una ley, porque el Paraguay ya empezó una época de crecimiento, acuérdense del 2003, y que se necesitaban esas reglas, ¿verdad? Y ahí es donde se forma esa especie de comisión público-privada, ¿verdad? Pero hubo un evento que fue el turning point del proceso, porque cuando se presenta, hubo la discusión y se presenta el nuevo texto, hubo una reunión de autoridades de Mercosur, que recuerdo estaba Bruno por el Paraguay, y donde hicimos en pregunta y respuesta al final del evento, un ping-pong, un testeo, si lo que habíamos presentado en el nuevo proyecto con las nuevas modificaciones estructurales, ¿verdad? Estaba bien. Y en la generalidad respondieron que estaba bien. Por supuesto que estaba bien si hicimos un copy-paste. Hicimos copy-paste de España, de la autoridad de competencia. Lo único que cambia es la rotación, que lo sacamos de Uruguay, por el cual son periodos y donde las presidencias se rotan cada 2 años, elegibles. Entonces queríamos evitar la famosa pelea de diputados y senadores por quién es el presidente, quién manda. Quisimos ordenar. Eso creo que resultó. Y adicionalmente, creo que un nuevo cambio de ministro asume Francisco Rivas, una gran persona a mi criterio, como señor, como ministro, como político. Tiene la asistencia técnica no solamente de la UNTAC, que trae a las autoridades del Mercosur, entre ellos a Fernando Furlan, que en aquel momento era presidente del CADE, quien me dice muy amigo, ¿verdad? Una persona que realmente colaboró mucho en el fondo del texto. Y también la FTC de Estados Unidos, la Federal Trade Commission, el Tribunal Chileno de la Competencia, y con todo ello venían y hacíamos esas rondas sucesivas de ping-pong, y realmente daba gusto, ¿verdad? Porque de alguna manera ellos nos confirmaban qué marchó y qué es lo que ellos recomendaban en contra, y así se fue construyendo ese texto, ¿verdad? Esporádicamente, de repente nos juntamos 3 veces a la semana, de repente pasaban 6 meses, ese tipo de cosas, ¿verdad? Hasta que llegamos, según mi nota, Bruno, al 16 de junio del 2011, donde se firma ahí la versión consensuada entre el Ministerio y el sector privado, que creo que fue un gran logro, porque recuerdo posteriormente que fuimos todos juntos, no sé, una delegación de 15 personas a la Comisión de Asuntos Económicos de Diputados, porque habían sacado unos dictámenes donde uno leía el dictamen y el 40% estaba tachado, suprimido, mejorado, etc. Y el ministro Rivas le dijo: nos costó años llegar a un acuerdo balanceado para todas las partes, técnicamente validado por las otras autoridades con experiencia, etcétera. Por favor, no toquen nada, ¿verdad? Y así fue que prácticamente eso fue el libro cerrado, y tengo que acá en agosto del 2012 tuvo la nueva media sanción, y el Senado posteriormente modifica, pero no sustancial, en diciembre del 2012, y bueno, tiene su trámite rápido en el 2013, y así fue que salió, ¿verdad? Salió realmente rápido porque tuvo un periodo de maduración realmente extenso, ¿verdad? Y ahí yo rescato un poco, vuelvo a la intrahistoria, ¿verdad? Que eso, aparte de enriquecerme profesionalmente, académicamente, me dejó muchos amigos, ¿verdad? De tanto reunirnos, de tanto discutir. Al principio no discutíamos de verdad, después todo eso se va alineando y decantando, ¿verdad? Pues sí, muchas personas en ese itinerario, ¿verdad? Aparte del sector privado, ¿verdad?
las personas del sector público, que la que más recuerdo fue Bruno, que lideraba todo eso, Blanca, que hoy sí la posta, ¿verdad? Cáceres del MIC, realmente injusto porque me estoy olvidando de muchas personas, ¿verdad? Y que realmente es lindo porque creo que todo esto tiene un hilo conductor. Posteriormente tuvimos la reglamentación rápidamente, el nuevo ministro, Diego Zavala, forma la comisión público-privada ya o sea, la institucionaliza por resolución, pero trae un consultor del BID en este caso. No tenía nada que ver con los consultores que venían antes. Y ahí otra vez tuvimos, digo, una etapa de desgaste, porque lo que hizo el consultor, que era el doctor Falla de Perú, hizo un melting pot y trajo varias normas. Recuerdo mucho que había de Ecuador, los puso, tiró todo de una manera un poco desordenada, digamos, era mucho más largo. Y él posteriormente, cuando nos sentamos a trabajar, él extrajo lo que queríamos como sector privado y puso lo que no queríamos mucho como sector privado, ¿verdad? Entonces tuvimos que volver a sentarnos. Mabel Cardoso estuvo en aquella época, mucho tiempo gastó con nosotros. Todo esto tuvo mucho escrutinio, porque también opinaban los otros reguladores, Conatel, BCP, etcétera, ¿verdad? Venían nuevos directores, venían nuevos abogados también de los sectores públicos y privados, ¿verdad? Entonces cada uno como que iba dejando ahí su impronta, ¿verdad? Pero al final, sea la ley como el decreto, lo que salió tuvo un enorme consenso y tuvo una validación de los organismos internacionales, hasta en las comas, ¿eh? No estoy exagerando, ¿verdad? Hasta ahora recuerdo cuando Furlan corrigió uno de los artículos de las conductas restrictivas y agregó no equitativos y me explicó el por qué. Y ahí entendí también, ¿verdad? Pero todo eso era un insumo que venía de las autoridades de aplicación y eran insumos nuevos, ni siquiera estaban en los libros probablemente, ¿verdad? Y bueno, ahí llegamos a la existencia de la norma, pero no había institucionalidad, no había absolutamente nada. A la par, sale el proyecto de ley, como siempre en el Paraguay, muchos se enteran tarde y todo el mundo entra a opinar, lo cual es legítimo también, pero entra a opinar tarde. A algunos no le gustó, otros dijeron, tengo otra idea, y otros dijeron, bueno, ya que está, vamos a seguir, ¿verdad? Y nuevos gremios, nuevas opiniones, había que explicar todo esto de cero, ¿verdad? Siempre entre los sectores públicos y privados, eso necesito rescatar. El desembarco de las primeras actividades académicas, hubo un curso que lamentablemente yo no participé, que fue en el Sheraton. Ahí fue donde coinciden Carla, Mane, ¿verdad? Forman la Asociación de Derecho de Competencia, ¿verdad? Creo que fue un puntal también del progreso. O sea, antes que exista la institucionalidad, ya la norma fue progresando, ¿verdad? Ahí fue que también que la conozco acá a mi amiga Marta Martínez, ¿verdad? Probablemente la primera que se especializó en el tema. Aunque el primer paper que encontré fue del finado ministro de la Corte, Torres 15, que no lo encuentro más, que es lo peor. Yo creo que fue lo primero que se los 90 sobre competencia de Paraguay, a pesar que ya existe la ley del comerciante, que nadie se acuerda que hay un capítulo de competencia. Y no se aplica. Mi criterio es aplicable y vinculante, ¿verdad? Se hace el esfuerzo, se forma la Junta de Calificaciones. Esto es un anatema en la legislación comparada. ¿Cómo un privado va a estar eligiendo la autoridad de competencia? Y le tuvimos que explicar a los extranjeros que esto es un paraguayismo. ¿Y por qué hacemos esto? Porque queremos evitar que se infiltren los avivados, los que usen y abusen de la autoridad. Creo que la historia nos demostró que estuvimos acertados, porque creo que las personas designadas hasta ahora fueron probos y fueron capaces, ¿verdad? No es porque ellos están aquí, etcétera, ya pasaron de hecho otros, ¿verdad? También recuerdo a Fabricio Castiglioni, que ya se interesó ante el tema cuando estaba en la etapa legislativa, ¿verdad? Entonces creo que los que fueron designados lo fueron por mérito propio, ¿verdad? Y creo que cada uno dejó su impronta. En ese sentido, creo que a Gustavo Benítez, que no lo veo aquí, el primer director de investigación, le tocó bailar con la más difícil, digamos, porque él tenía que desarrollar los casos y no había construcción.
doctrinaria, jurisprudencial, escribir una denuncia es difícil, ¿verdad? Y él llevó esa mochila y creo que lo hizo con suficiencia, aunque hubo casos que no salieron positivamente, es una cuestión creo que discutible según las partes, ¿verdad? Pero creo que él cumplió con su deber. Se eligen los primeros directores. El primer presupuesto que era, evidentemente, eran 3 funcionarios de Blanca, ¿verdad? 2. Pero con mucho patriotismo, yo diría, ¿verdad? Porque quisieron la institución, quisieron la materia. Hasta para sacar el número RUC me dijeron que fue todo un drama. Y bueno, se vienen las primeras experiencias y por descarte, ¿cuáles eran? La autorización de fusiones, ¿verdad? Y lo que nos sorprendió es que las fusiones y concentraciones que habían eran mucho más de lo que pensábamos y eran mucho más complejas. Y creo que la primera la notificamos nosotros como no había autoridad de competencia y en la duda, porque la ley estaba vigente, si se podía deshacer después de la fusión, le notificamos al presidente de la Junta, que era Francisco Barrio Canal, en el Palacio López. Entonces dijimos, va, acá nosotros cumplimos y como hay un plazo que pusimos en la ley a propósito, pero que es muy corto, eso hay que cambiar, ¿verdad? Pedimos por cumplir los requisitos, ¿verdad? Después vino la aplicación de la normativa, todo era inventar desde cero, hay que remarcar, eso comienza los primeros ejercicios de abogacía, la competencia, porque era totalmente nuevo y lo más increíble es que se embarcaron muchísimos profesionales, sobre todo jóvenes. Y empiezan las incipientes denuncias que después se convierten en los casos, pero que hasta hoy día son menos los casos de denuncia de conductas y de acuerdos restrictivos, ¿no? Y nada, para no extenderme más, hablar un poco del presente en la CONACOM, ¿verdad? Bueno, también no me quiero olvidar Carlos Filarti, el primer presidente, ¿verdad? Un señor como persona, como profesional. Bueno, rescato nuevamente la elección de autoridades, la rotación de las mismas, la rápida inserción que tuvo la CONACOM a nivel internacional. Eso es muy importante porque es una materia que se nutre de mucha doctrina y jurisprudencia extranjera, cierta madurez en la toma de decisiones, la misión de guías. Si bien comenzaron un poco tarde, después fueron cerrando el gap, digamos, pero todavía quedan muchas guías que naturalmente hay que sacar, ¿verdad? Y probablemente la modificación de la reglamentación y la ley, que creo que es el gran desafío. Mucho involucramiento de profesionales públicos y privados con expertise. Viene mucha gente de estudiar de Europa, se forman centros de estudios. Diego Zavala forma el Centro de Economía del Derecho, ¿verdad? Y aquí creo que el gran déficit hasta ahora, y que es lo que me preocupa como abogado del sector privado, es empoderamiento del sector privado. No siento ese, me llegó la hora. No siento yo tanto ese empoderamiento, quizás porque hacer una denuncia es técnicamente difícil, lleva tiempo, es costoso, no hay muchos datos en el Paraguay, pero hoy de años después hay muchos más datos que cuando comenzamos. Los sectores regulados también empiezan a regular más, más sofisticada la normativa, la presión de afuera es mucho más sofisticada, ¿verdad? Y para resumir lo que queda a futuro, ¿verdad? En primer lugar, la modificación de la ley, creo que ya llegó el momento y creo que esto debe ser encabezado por la autoridad de aplicación y que no venga ya el sector privado porque tienen la experiencia. Aclaraciones de la propia ley actual, la discusión que tuvimos en el seminario anterior, si el control de fusiones es ex ante, ex post. Yo me ratifico que nunca se discutió que fuera ex ante, nunca, porque no tiene sentido la ley también. Y así, a mi criterio, lo dice la letra del espíritu de la ley. La gran discusión es el leniency, ¿verdad? Que eso hubo un acuerdo de dejarlo afuera en la primera etapa, porque si no, no iba a salir la ley, hay que admitirlo, ¿verdad? Y no estaba preparado nuestro marco normativo. Después vinieron todos los problemas de Lavallato, etcétera, en el continente, donde todos los otros países sí la pusieron en evidencia, y creo que ya es momento en el Paraguay. Yo veo mucha cartelización en compras públicas y me parece increíble que nadie se da cuenta. Yo creo que todos sabemos, pero nadie levanta la mano, nadie lo denuncia, etcétera. Abuso de posición dominante hay todavía. Nuevamente, cuesta a la empresa hacer las denuncias. Yo creo que es un tema de mentalidad también.
Gran tarea pendiente porque los casos todavía no llegaban a esa etapa de daño a la empresa y al consumidor, como mencionó Bruno, ¿verdad? Y eso ya es materia del Poder Judicial. La resolución de los casos que están en el Tribunal de Cuentas es una enorme incógnita, una caja de Pandora. Creo que en eso se impone la modificación de la ley del Tribunal de Cuentas, que tiene creo que 100 años ya también. Y hay que hacer salas especializadas, porque la misma sala pues, no puede estar lidiando con una multa de 300.000 guaraníes y con un control de fusiones o una cartelización, una denuncia de abuso de posición dominante por millones de dólares. No tiene pues sentido, ¿verdad? Entonces, creo que es una tarea relativamente fácil de hacerla y el propio Poder Judicial debería hacerla y hacer una sala especializada, competencia, consumidor y propiedad intelectual, al menos. Otra de tributos. Y el otro que sean temas regulatorios. Y para terminar, los estudios económicos. Nos hace falta mucho más datos a esta altura, ¿verdad? Y bueno, pero creo que eso ya están dadas las condiciones y ya también tenemos muy buenos economistas, ¿verdad? Con esto yo quiero terminar mi repaso. Discúlpenme, me extendí. Esto es enorme interés personal mío y bueno, estoy muy agradecido que después de 10 años veamos esto como una realidad con sus luces y sus sombras, por supuesto, ¿verdad? Pero veo que esto ya es de público conocimiento en nuestro país y que creo que el futuro es muy promisorio y creo que sobre todo hay mucha gente para pasar la posta muy preparada. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, Bruno. Muchísimas gracias, Jorge. Yo solamente de todo el repaso que estuvimos haciendo, y primero que vamos a dar paso tanto a los que nos están siguiendo a través de la transmisión de Zoom y también, por supuesto, el público que está presente aquí y nos están acompañando. Vamos a darle paso a que aprovechen la oportunidad para preguntar y que conozcamos. Pero sí quiero señalar un hito al cual no le estamos haciendo publicidad, ni siquiera hemos publicado y estamos preparando algo. Pero creo que dentro de esta historia hay un tema que es muy importante, ¿no? Hace poquito tiempo, hace unas 3, 4 semanas, un poquito más ya, fue en el mes pasado, tuvimos la primera sentencia del Tribunal de Cuentas, en la cual viene a confirmar una sanción que le impusimos a SPM del grupo Tigo. Es una sanción por incumplimiento de condicionamientos. Creo que el gran mérito de la resolución, insisto, es un tema que merece la pena hablar, pero todo ese camino, o sea, todo el trayecto que estaban señalando, toda esa experiencia, todo el proceso de maduración, de alguna forma termina concluyendo en algo que nos enseñaron por lo menos a los abogados en las facultades de Derecho, que es que el derecho finalmente es lo que dice el juez, ¿no? O sea, al final, en el último, podemos poner todos los esfuerzos, no sé, meditar, hacer todos los análisis en las resoluciones, que yo sí puedo asegurar que existe ese esfuerzo, ha existido desde el comienzo ese esfuerzo de poner efectivamente todo en las resoluciones, ¿no? O sea, las resoluciones de la CONACOM buscan ser meditadas, pensadas, trabajadas efectivamente y que el resultado sea lo que a conciencia de quienes la emiten sea lo mejor que ha podido ser, ¿no? Y en esta resolución, que lo que viene es a confirmar íntegramente una resolución del directorio de la CONACOM, es la primera resolución que se ocupa de una cuestión del orden misional, ¿verdad? Es decir, es la primera que efectivamente viene a ocuparse de ese tema y viene a dar la razón, yo creo que con unos fundamentos relativamente escuetos, cortos, pero creo que clarísimos, ¿no? Y sobre unas cuestiones que incluso se discutían, no sé, porque básicamente la cuestión era si unos informes impuestos como condicionamientos para la aprobación de una operación de concentración son en sí mismos un condicionamiento o sencillamente una forma de hacer llegar el cumplimiento de ese condicionamiento. Insisto, da para hablar esa sentencia y la idea es hablar de eso. Y les invitamos ya a los que están en un mes más o menos, tenemos el 28, me corrigen, el 28, ¿verdad? No le veo a Pablo por ahí, 28. 28 de julio, ahí metemos ya la publicidad. Pero creo que es un hito importante en todo este proceso, ¿verdad? Bueno, si les parece bien, abrimos el preguntas, respuestas. Blanca.
Sí, buenos días a todos. Realmente no estaba en mis planes hablar, pero estoy obligada porque en toda historia de repente hay muchas versiones, ¿verdad? Como todos sabemos. Y le estuve escuchando justamente a Jorge, rememorando todos esos momentos que pasamos en esa época, hace 10 años atrás. Y justamente mostró la ley tipo, mostró el manual y quería nomás también aclarar de que nosotros, yo era técnica, era funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, conformamos un equipo que creo que es importante nombrarle a esa gente que en su momento trabajó, en ese momento lideró el señor Oscar Cáceres, el señor Miguel Salcedo, estuve yo, y conformamos un equipo de trabajo y a la que le llamábamos en aquel entonces, porque para mí realmente era totalmente nuevo esta materia, y le llamábamos escuelita. Escuelita, y nos reuníamos y les destinábamos 2 horas en semanas y empezamos a hablar de esto. Y nosotros hicimos también un proyecto de ley justamente en esos documentos que nombraste, Jorge. Y si te recordarás, nosotros hicimos un paralelo. Estaba el proyecto del MIC y estaba el proyecto de la FEPRINCO y después estaba la tercera columna donde consensuábamos. Así era el trabajo. Y le recuerdo también a esta, no, Pilar ya entró en última instancia. A María Inés Segura, la que estuvo siempre allí trabajando con nosotros. Y algo jocoso también para comentar y recordar, porque creo que es el momento. Nosotros teníamos un recelo que el sector privado conforme la Junta de Calificaciones. Recuerdo también que era una de las cosas que discutíamos muchísimo, porque te imaginarás, hace 10 años atrás era algo novedoso en eso, incluir a gente del sector privado para elegir una autoridad del sector público. Y fue toda una discusión, que llevó mucho tiempo, ¿verdad?, de asimilar. Y lo que quiero recalcar es que realmente para mí, y puedo dar fe, de que funcionó ese sistema realmente, porque yo participé en todo este proceso de elección, entonces puedo dar fe de que realmente funcionó este sistema, ¿verdad? Porque yo también era una de las que recelaba de eso, no me gustaba en su momento, pero me demostraron lo contrario, ¿verdad? Y también se gestionó muchísimo este equipo de trabajo que les comento, más con Cintia Andino, recuerdo también que estuvo, eh, eh, Salomón, sí, 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 sí. Sí, perdón la interrupción. José Luis Salomón, que fue el primer viceministro de MIPYMES, tuvo un rol realmente importante político porque fue quien lo convenció al ministro Rivas Para que... de formar este grupo de trabajo y esta metodología y posteriormente la asistencia técnica para ir juntos en este camino. Entonces, José Luis tiene ese mérito político enorme porque si no, quizás hubiéramos Sí, seguido porque es discutiendo importante por nombrar. otros 10 años. Sí, no. Y siguiendo con el relato, ¿verdad? También recuerdo que gestionamos que venga gente de la UNTAC, gestionamos que venga gente, autoridades de la Agencia de Competencia de Estados Unidos, así como comentó Jorge, vinieron gente de Chile, vinieron gente de Brasil. ¿Y cuál era la estrategia que nosotros aplicamos en su momento? Visitarle a los parlamentarios y comentarles y que conozcan el tema y más o menos que vayan asimilando, ¿verdad? Haciendo el camino. Esa es la estrategia que en su momento se hizo y le visitábamos a todos los senadores que podíamos y explicarles de que hay una ley de competencia que todavía nosotros no tenemos y que éramos los penúltimos, porque me recuerdo que Guatemala es el país también que no tenía. Y esa era nuestra cantaleta en ese momento, ¿verdad? Y bueno, y así, y ahí después de varios años también quiero mencionar un caso muy importante que también creo que forzó a que salga la ley, puedo yo tener también esa visión errónea, pero hubo un caso muy notorio del tema de Casa Grutter. Casa Grutter. Y recuerdo que ese fue, nos visitó, se generó toda una polémica, una discusión, y creo que forzó un poco también el tema de Casa Grutter en su momento, que es importante también mencionar. Y bueno, y después a mí ya se me perdió la película, después ya con
los acuerdos que ya hicieron en otro nivel, porque yo estaba en la parte técnica. Entonces ahí es lo que comentó Jorge, el tema de hablar con lo que el ministro habló con los senadores y todo ese proceso ya yo desconozco. Pero quería también mencionar desde mi punto de vista todos los antecedentes que tuvimos en ese momento. Bruno. Yo quisiera resaltar y compartir con ustedes en estos 10 años de la ley de competencia uno de los aspectos críticos para tener en cuenta los actuales miembros del órgano nacional de aplicación, la CONACOM, que es lo que tiene que ser transmitido de lo que pasaron a lo que vayan viniendo, ¿verdad? Que es la característica que debe tener el órgano de aplicación siempre. Ya tenemos la ley, ahora tratemos de mejorarla. Sepamos cuáles son las conductas más dañinas al consumidor y a la economía nacional. ¿Por qué? ¿Verdad? Ahí mencionó algo importante, Jorge, que ahora es algo nuevo, ¿verdad? Donde más las conductas más dañinas son en las compras públicas, por el dinero que se maneja y el dinero de todos que se va llevando por acuerdos restrictivos de empresas, en la fijación de precios, sería, ¿verdad? Entonces ahí hay que tratar de esta década en adelante poner un poco los ojos, que es lo que dice también la literatura existente actual, inclusive en Estados Unidos y en Brasil. Miremos las compras públicas, ahí hay mucho daño a las arcas del Estado y por ende a nosotros consumidores, dueños del Estado. Y por otro lado es los acuerdos restrictivos, ¿verdad? Porque automáticamente cuando las empresas coinciden en fijar precios, limitar producción, etcétera, todo lo que está definido en la ley, nos saca dinero del bolsillo a los consumidores. Ya de nuestros ingresos, inclusive hay estudios de un sector en Brasil que una vez, al estar en el CADE, se analizó que fue en un mes cuánto se le robó al consumidor por ese acuerdo dañino restrictivo, ¿verdad? Ese tipo de estudios que hacen falta, y hablamos de millones y millones de dólares por mes que salen de nuestro bolsillo por pagar más por menos, ¿verdad? Entonces ahí es algo para tener en cuenta dónde poner los escasos recursos que tenemos de ahora en adelante. Y también recordar siempre que es importante que nuestro órgano sea imparcial e independiente. Uno. Segundo, invertir en capacidad técnica, ya sea en la parte legal y en la parte de estudio económico. Y por último, y lo más difícil, es el apoyo político, porque acá se está tomando sanciones contra grupos poderosos, contra empresas poderosas, para poder restablecer la libre competencia en el mercado que le beneficia a los otros competidores y también a nosotros consumidores. Entonces la fuerza política para tomar decisiones que limiten a los grandes poderosos, a los grandes poderes económicos de poder abusar del mercado o llegar a acuerdos restrictivos o hacer fusiones que lleguen a monopolio de la competencia y daña la competencia y también daña al consumidor. Entonces, esos tres aspectos, capacidad, independencia y fuerza política en la toma de decisiones, porque el órgano, la CONACOM necesita tener el apoyo tanto de las instituciones del Ejecutivo como también del consumidor. Sí. Solo por tomar un momentito, haciendo referencia al apoyo, ¿verdad? Sí que tenemos que destacar que hace unos momentos también, desde el Ministerio de Industria y Comercio, que es nuestro nexo con el Ejecutivo, nos hicieron llegar el saludo para todos, así que también se unen a este festejo, y es un poco señal de que nos tienen presente y estamos con ese apoyo, ¿no? Alguien teníamos una pregunta, ¿verdad? Desde fuera. ¿O alguien aquí? ¿Alguien tenía una pregunta aquí? ¿No? Una pregunta que nos escribió en el chat. Jonathan Palomino, ¿cuáles son los nuevos retos en materia de competencia? Va para nosotros, ¿no? Bien. Juntamos. Sí, ¿qué tal? Bueno, un saludo a los panelistas, a Jorge y a Hugo. Soy Eduardo González, también miembro del directorio de la CONACOM. Bueno, como comentó Blanca, y nos pasa acá a los miembros a medida que vamos haciendo un poco este
trabajo de abogacía y le llamamos también de alguna manera de evangelización en cuanto a la doctrina de defensa a la competencia con los diferentes gremios, instituciones, senados, diputados. Encontramos siempre, y tal vez como una suerte de broma interna, decimos que muchos padres que tuvo la ley, ¿verdad? Y en realidad, escuchando un poco lo que comentó Hugo y lo que agregó Jorge, es así. O sea, participaron realmente muchas instituciones, muchos actores, tanto del sector público como del sector privado, y de alguna manera dejaron alguna suerte de impronta dentro de la construcción conceptual de esa ley. Y bueno, esta introducción es simplemente para una consulta ya específica. Si podemos determinar estos hitos en cuanto a los diferentes proyectos de ley que se tuvo, y si bien fue contestado en parte por Jorge cuando dijo que, digamos, el proyecto inicial tenía todavía una conceptualización un poco más antigua o de lo que era la defensa de la competencia en periodos previos a lo actual, digamos, con nuevas herramientas. ¿Cuáles serían las grandes diferencias, así en términos sencillos, que podamos encontrar entre el proyecto inicial que lo habían trabajado, entre si hubo realmente alguna diferencia con ese proyecto 2007 o fue sacarlo de como estaba de senadores y volver a ponerlo en diputados, y con el proyecto final, digamos, que terminó ya en la ley de defensa de la competencia que hoy tenemos? Yo creo que la diferencia estructural entre las visiones y los proyectos fue la regla per se versus la regla de la razón, el famoso rule of reason, ¿verdad? Porque inicialmente era un concepto muy difícil de explicar porque eso no existe en el derecho civil, por así decirlo, ¿verdad? Es una herencia, una impronta totalmente anglosajona, ¿verdad? Entonces, primero explicar cómo configurar por ejemplo, un abuso de posición dominante. Uno ve el catálogo de conducta y, bueno, esto es tan relativo que todo el mundo quería un código penal, ¿verdad? Porque quería certeza jurídica. Y se le decía, no te podemos dar ese producto porque así no es en competencia, ¿verdad? Y eso es difícil de explicar en el 2008. Hoy creo que justamente por el influjo y por toda la gente que salió a estudiar afuera y por la gimnasia que ya tenemos, sí es como que está asimilado. Yo creo que un abogado clásico no va a entender esto, ¿verdad? Va a buscar siempre un criterio, por así decirlo, penalista. Entre paréntesis, una adaptación que sí se hizo, doctor, fue que habíamos copiado la parte procesal, la asimilamos a un procedimiento penal. Y ahí sale la terminación convencional, por ejemplo, que no está acá. Esos son los paraguayismos que introducimos porque queríamos, antes que un proceso largo y una discusión que vaya al tribunal, queríamos que se termine rápido el pleito y para bien, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero yo creo que era el tema de la regla de la razón. Nuestra preocupación era cómo lo entenderían después los jueces, ¿verdad? Porque incluso había un riesgo, no sé si todavía, es que sea declarado inconstitucional por el grado de discrecionalidad que tiene, un grado altísimo, ¿verdad? Porque todo depende al final, el formato de la ley de competencia hoy día es en base a los efectos. Uno puede tener posición dominante, de hecho eso existe naturalmente, pero acá lo que se está penando es el efecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicar eso a jueces que tienen 30 años de trayectoria y que nunca recibieron un curso, una actualización? Y estamos hablando de los casos en la Comunidad Europea, que también llegan vía doctrina de jurisprudencia a la posición dominante, no necesariamente está luego en la normativa europea, ¿verdad? Y bueno, cómo llegar a un sistema casi anglosajón, para algunos sería casi una pérdida de soberanía, un sacrilegio, ¿verdad? Y yo creo que llegamos por una cuestión más bien de etaria, antes que toda la obra doctrinal o intervención de las partes, ¿verdad? Sino que porque nuestro público hoy día, gente que tiene 30, 35, 40 años, ya tiene esa impronta, pero en su momento analizamos de que esto sea declarado inconstitucional y que todo ese trabajo que ustedes hagan
vaya y muera en una simple inconstitucionalidad. Es más, en uno de los casos se presentó una inconstitucionalidad administrativa y ellos rechazaron por ser administrativo. ¿Verdad? Caso interesante. Pero yo creo que estructuralmente la diferencia está en que hubo que modificar toda la ingeniería, la estructura, para que el tamiz sea hecho bajo la regla de la razón en los pilares de abuso de posición dominante y en los acuerdos prohibidos. De hecho, mi idea inicial era tomar la ley en México, que era acuerdos prohibidos eran duros, era per se. Y el abuso por posición dominante era por regla de la razón. Esa era mi idea original, que después no prosperó, ¿verdad? Y la autoridad de aplicación, ¿verdad? La autoridad de aplicación es un cambio drástico porque, lo que dijo Bruno, todas las leyes tenían independencia, autonomía, autarquía, ¿verdad? Y creo que es el gran logro, de hecho, de la ley. Sí, buenos días. Sí, disculpe, solo un segundo. No quiero dejar de contestar o lo dejamos para el final la pregunta. Sí. Sí, yo soy Johnny Calderón, periodista. Una consulta. ¿El transporte público se adecua a esta ley? ¿Se puede aplicar defensa de la competencia o no? ¿No es un monopolio? Yo tengo entendido que la ley de defensa de la competencia no entra a tallar en los sectores regulados. Por ejemplo, ¿quién tiene entes reguladores? Conatel es un ente regulador. El Banco Central es un ente regulador del sistema financiero. Es SAP. Entonces, esta fusión que hubo hace poco entre dos bancos pasa para una mera opinión, pero la ley de defensa de la competencia no entra a tallar en sectores regulados. Esa es la política general, o sea, y la que creo que está plasmada en la ley. En el caso del transporte público, ¿hay un ente regulador o no? El viceministerio de Transporte, ¿verdad? Ahora, yo creo que habría que ver ahí el tema de los acuerdos, ¿verdad? Los acuerdos entre las empresas. Habría que ver el alcance de nuestra ley para ver si pudiera haber algún caso, ya sea de acuerdo, no creo que abuso, pero de acuerdo o fusión. Pero como los precios son regulados por el Estado, ahí es un sector, digamos, catalogado como regulado, ¿verdad? Por ser público, ¿verdad? Transporte público. Sí, Bruno, solamente quisiera hacer una pequeña aclaración. En realidad sí, la ley de defensa de la competencia es transversal a todos los sectores. Y sectores regulados, no regulados, o sea, son sujetos que están bajo la jurisdicción de la ley de defensa de la competencia y por tanto de la CONACOM. Todos los agentes del mercado, sean de derecho público o de derecho privado, y cuando hacía referencia a lo de las opiniones, efectivamente la CONACOM puede participar en el proceso de formación de las normas que regulan la competencia en estas entidades. No sé, por poner ejemplo, la señora nos dice que es de ERSAM. Si ERSAM va a dictar una normativa que pueda tocar un tema de competencia, que efectivamente al estar regulando el mercado de alguna forma siempre lo toca, la CONACOM puede emitir una opinión para el establecimiento de esa regulación y eso efectivamente no es vinculante. La autoridad puede o no hacer caso de esa opinión, pero en ese punto, sí. Pero en cuanto a las entidades reguladas, ¿sí? A las entidades reguladas, por ejemplo, actualmente, y bueno, y casos anteriores, la fusión entre el banco GNB y el banco BBVA pasó por la comisión dentro del marco del control de operaciones de concentración, y si la CONACOM hubiera rechazado esa operación no se podría haber hecho, o si también están notificadas, y tenemos otras entidades financieras también que han notificado y que han sido aprobadas efectivamente. Pero lo que quiero señalar es que en ese punto, si la CONACOM encontrara en mérito para el rechazo, podría rechazar la operación, ¿verdad? Podría rechazar la operación, con lo cual tiene un poder vinculante efectivamente en operaciones de concentración. Y por supuesto con dictamen del regulador. No, el regulador, por ejemplo, en este caso el BCP dicta por su lado la autorización o hace
las observaciones que considere oportunos para que se lleve Claro. adecuada también lo que podríamos llamar también los condicionamientos Sí. por parte en este caso el BCP, o si fuese de otra institución como podría ser, no sé, Conatel. Hemos tenido casos, por ejemplo, en el que Conatel ya autorizaba la transferencia de las licencias, por ejemplo, ¿no? Ya contábamos con la autorización previa de la Conatel de esas licencias. Sin embargo, han sido sometidas, como establece la ley, las operaciones de concentración que involucraban esas licencias y, insisto, hasta el día de hoy solo hemos tenido una operación rechazada. Hemos tenido, sí, una cantidad importante, creo, de operaciones condicionadas, pero las que se podrían perfectamente haber rechazado también, ¿verdad? O condicionado. Pero en el punto puntual, valga la redundancia que menciona la señora, yo creo que ella acaba de meter el dedo en la llaga, ¿verdad? Porque a mi criterio muy personal, para mí es la CONACON de oficio debería haber tomado el caso, porque para mí eso tiene ribetes de un actuar coordinado. O sea, dejan de aparecer los buses de diferentes líneas con periodicidades que son extremadamente largas, faltando a la calidad de servicio. Entonces, no solamente debería haber actuado el Viceministerio de Transporte, la propia CONACOM, sea en aras, ahí no hay una cuestión de competencia porque no compiten, ¿verdad? Sí serían las licitaciones, ¿verdad? Claro, son concesionarias, pero a nivel del consumidor sí, pero el hecho que dejan de circular micros de varias líneas por plazos muy largos denota que hay una conversación para llegar a ese efecto. Pero no solamente eso, ¿verdad? Ahí la defensa de los transportistas podría haber sido, suponiendo que haya habido una acción de oficio de la CONACOM o a pedido aparte, que no sé por qué nadie lo presentó, quizá por ignorancia de la propia ley, muy probablemente, ellos iban a poder alegar que el Estado no le estaba pagando el subsidio. Entonces ellos no tenían los recursos para cumplir con el nivel o la calidad del servicio. Eso hubiera sido la defensa de ellos y eso a su vez hubiera generado una jurisprudencia de la autoridad de competencia sobre... y esa es una regla de la razón, porque si hubiera sido regla per se, ellos estaban condenados. Ese es el cambio, volviendo a la pregunta anterior, ¿verdad? Entonces ahí es donde hace falta hacer los estudios económicos y bueno, ahí hubiera salido una respuesta de la CONACOM, no sé en qué sentido, ¿verdad? Pero ya que toca el punto, quiero rescatar algo que no se mencionó, presidente, el rol de la abogacía y las consultas no vinculantes. Yo me he leído varias resoluciones de las consultas no vinculantes, yo he presentado 3 y le puedo decir que concuerdo en un 99% con las conclusiones que llegaron y también en los proyectos de ley, ¿verdad? Esa es una gran herramienta que se introdujo a propósito, tomando la experiencia de la SED, que es muy útil a nivel tributario, ¿verdad? Y creo que eso tampoco fue descubierto por el sector privado. Yo le insistí mucho a la Asociación de Casas de Cambios por el tema del famoso dólar, cara chica, esa es una ridiculez. Discúlpeme que leía lo de la SEDECO. Y yo he visto los sumarios a las casas de cambio. Las casas de cambio son un actor más en la cadena de valor, como son los propios consumidores. Las casas de cambio no pueden depositar cualquier dólar. Ese es un problema de competencia. ¿Por qué? Porque alguien arriba y fuera de la República de Paraguay introduce no son ni siquiera reglamentaciones, son condiciones, y es un abuso de posición dominante para que se exporten determinados tipos de papel moneda. Y nunca nadie ha hecho ver eso. Es una cuestión de competencia y eso generó millones de dólares de pérdida a nosotros los consumidores, y sobre todo a las empresas. Lo de Ciudad del Este, la pérdida que tiene es gigantesca. Yo no sé por qué eso no se quiso llevar al ámbito de la economía. Para mí es una lástima, porque esos son los grandes temas para las plataformas digitales también, ¿verdad? Y creo que cuando la CONACOM saca una opinión, como lo hicieron varios temas, ley de flete, por ejemplo, una discusión del siglo XIX, ¿verdad? No tiene sentido. Distancia mínima entre estaciones de servicio, totalmente superado en Europa, en América Latina. Y cuando la CONACOM dice algo, creo que limpia mucho el camino para esa discusión. Yo creo que tendría que hacer, discúlpeme, aprovechando el foro, mucha abogacía respecto a las consultas no vinculantes. Vayan a los gremios y
y háganle saber que existe esa herramienta, muéstrenle el catálogo, muéstrenle algunas que son muy mediáticas, otras ni siquiera nunca las vi publicadas, ¿verdad? Y que esa es la vía para solucionar muchos problemas y que nos lleguen a un conflicto, ¿verdad? Yo estoy seguro que va a ser de mucha utilidad. Gracias por su consulta. Tenemos preguntas, sí. Yo, solo un pequeño comentario, me presento, soy Verónica Franco, soy abogada del sector privado y la verdad que nos toca trabajar un montón con la CONACOM, entonces no quería dejar de felicitarles por este aniversario y complementar un poquitito, antes de hacer la consulta, complementar un poquitito lo que escuchamos, y es que decir que después de tener esa ley realmente de a poco, la CONACOM, y ahí dar un gran agradecimiento y unas felicitaciones a la Dirección de Investigaciones y al directorio, porque fueron construyendo un poquitito lo que es lo que son nuestros precedentes que hoy en día tenemos y que son súper importantes a la hora de interpretar la ley y de poder asesorar a los clientes, ¿verdad? Que cada día hay más consultas. Así que yo creo que eso forma parte, o sea, la historia se sigue haciendo, creo que hay un gran camino por recorrer y creo que eso para nosotros que practicamos y que hacemos defensa de la competencia nos ayuda muchísimo que eso exista, ¿verdad? Más allá de que, como mencionaba el panel, ¿verdad? Nosotros constantemente miramos lo que son las bases de la ley y la práctica regional e internacional que nos ayuda un montón a poder interpretar esos gaps de esas industrias o esas conductas que aún no fueron analizadas, no fueron resueltas y que por suerte son de gran ayuda gracias a que tenemos una ley que está basada en el estándar internacional, ¿verdad? Así que un agradecimiento también a todos los que trabajaron en esa ley, que hoy en día al tener un estándar internacional nos ayuda mucho también a poder interpretarla con ese mismo estándar. Dicho eso, y siguiendo un poco con la pregunta que creo que hicieron ya en la página web, una de las personas que está mirando, y también un poco en línea con la duda que yo tenía, mirando hacia adelante, y no, quiero ser un poco más específica que hablar de los retos, ¿cuáles son las innovaciones próximas que ustedes están viendo desde la CONACOM, ya sea lo que mencionaba Jorge Figueiredo de un poco de las innovaciones en la ley, en el reglamento o otro tipo de guías u otro tipo de cuestiones que ustedes están viendo que están próximas a ser implementadas y que van a cambiar un poquitito lo que es la manera en la que hoy se practica el derecho a la competencia y la interacción que hoy en día tenemos desde el sector privado con la CONACOM? Esa es la duda, mirando un poquitito a la línea de seguir haciendo historia, que creo que las cosas cambiaron mucho para bien y va a seguir así. Así que esa es la consulta. Bueno, a riesgo de ser repetitivo, o sea, sabiendo que soy repetitivo, y lo he escrito en un par de ocasiones, por lo menos lo he señalado en otras, creo que hay una frase que me encanta, yo soy malísimo haciendo poesía o ese tipo de cosas, pero siguiendo otra vez a Machado, ¿verdad? Yo creo que aquí caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Y bueno, y vamos a seguir andando para seguir haciendo camino y que esperemos que cuando miremos hacia atrás veamos estelas, es decir, que efectivamente veamos nuestros pasos y que alguien más venga detrás. No sé, aprovecho la oportunidad para saludar a Fabricio Castiglioni, que está ahí, expresidente de la CONACOM, uno de los primeros miembros del primer directorio, ¿verdad? Y efectivamente arrancaron haciendo pasos, ¿sí? Yo tratando un poco de poner... señalar una edad biológica, ¿sí? Hasta hace muy poco tiempo decíamos es que estamos creciendo, somos chiquititos, ¿no? Somos como esos niños. Bueno, a mí me encantaría pensar que estamos en la pubertad, y creo que ya lo dije también en más de una ocasión. No sé, estamos ahí en la adolescencia, una etapa de crisis y de transformación, es decir, tenemos que transformar y tenemos que formar lo que vamos a hacer como institución o lo que se va a hacer como institución en el futuro, porque al final estamos llamados a pasar también nosotros, pero lo que efectivamente sí va a quedar o son esos pasos institucionales, ¿no? Y yendo directamente y por contar, porque además conociendo a Verónica Franco lo que espera es decir, bueno, pero concretamente, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer, ¿no? Y por señalar, no sé, puntualmente venimos trabajando y venimos buscando los medios, porque al final se trata de eso, buscando los recursos para trabajar en un fast track en materia de concentraciones, que es una cosa que nos preocupa profundamente, es un tema recurrente y sobre el cual estamos trabajando y en el cual somos absolutamente conscientes de que tenemos que tenerlo, ¿no? Y estamos trabajando
en eso. Estamos trabajando en que ese Fast Track funcione sobre una plataforma digital que nos permita ser una institución digital en el sentido de que todos nuestros expedientes, no solamente el Fast Track, sino el expediente ordinario de concentraciones o el expediente ordinario de un abuso de posición dominante o de un acuerdo restrictivo de la competencia se tramite de esa forma. Estamos encantados de que nos visiten, pero queremos que nos visiten por otras motivaciones, por temas puntuales y que se pueda trabajar a distancia y que no tengamos que acumular tantos papeles, ¿no? Estamos trabajando fuertemente en eso y estamos trabajando también en un proyecto de muy mediano plazo. Si alguien ha podido escuchar hablar sobre un proyecto conocido como Cerebro en Brasil, un proyecto desarrollado por CADE y que tiene mucho que ver con las preocupaciones que señalaron aquí dos de los papás de la ley de defensa de la competencia, que es un sistema, un software que permite, sobre la base de la información de contrataciones públicas, generar unos patrones que nos permitan identificar indicios de colusión. Y a partir de ahí, bueno, tocará hacer el análisis a la Dirección de Investigación respecto de cuáles batallas son efectivamente ganables y trabajar sobre eso, ¿verdad? Pero para nosotros, desde siempre, o sea, bueno, desde siempre, yo soy, pero Fabricio y los demás miembros que me acompañaron en la primera etapa también ya hablaban del tema de colusión en contrataciones públicas. Nosotros creemos efectivamente que es un tema preocupante y sobre el cual vamos a avanzar, o sea, es la idea, por lo menos queremos generar las herramientas desde el directorio de la CONACOM como para que se pueda tener posibilidades de trabajo. Y ahí creo que un tema fundamental en el corto plazo y que tiene que ver un poco, aunque es un poco una excusa, el hecho de la ley y los 10 años. El año pasado el directorio de la CONACOM tomó la decisión de someterse a un examen de pares. Está adelante, ya está el informe, para quien quiera leer el informe, está publicado en las páginas de UNTAC. Estamos a 3 semanas de la presentación. Esperamos, ya tenemos las recomendaciones, vamos a tener recomendaciones, esperamos desarrollar actividades en el segundo semestre de este año que nos permitan aprovechar también el que vamos a tener un nuevo parlamento, vamos a tener tenemos un cambio de gobierno en agosto y a partir de ahí trabajar también sobre las eventuales reformas que puedan caber en este proceso. Entonces, creo que se vienen cambios importantes y, por supuesto, desde el directorio, asumiendo un poco lo que decía Jorge aquí, que creo que es quien hoy debería estar impulsando este tipo de cosas y, por supuesto, hay un compromiso en ese sentido, en esa dirección, ¿no? Pero haberle contestado también a quien nos está siguiendo en la distancia. Pablo, ¿tenemos alguna cosa más? ¿Ya no? Sí. Fabricio Bollino quiere... Permiso, director. Buen día a todos. Solamente quiero complementar un poco sobre el punto. Bueno, buen día a todos. Soy Fabricio Bollino. Trabajé 3 años aproximadamente con el directorio de la CONACOM. Hoy día ya estoy en el sector privado, ¿verdad? Pero quiero complementar un poquitito uno de los puntos que tocó, que le llamó preocupación a Jorge, que fue el tema de que faltaba un empoderamiento por el sector privado. Y a mí algo que me estaba acordando nomás mientras todo el mundo hablaba fue el tema de la academia, ¿verdad? Yo sé que también el presidente de la CONACOM está súper interesado en el tema academia y mismo desde la CONACOM, aparte de juntarse con distintos gremios de profesionales, también se realizan muchas actividades de abogacía con distintas facultades de Derecho, Economía, Contabilidad, etcétera, tanto de grado como de posgrado, ¿verdad? Y en ese sentido quiero comentarle nomás a los presentes que, y un poco también usando ese formato de anécdota de Jorge, que cuando en la Católica se preparó un nuevo programa de estudios de Derecho en el 2017-2018, entiendo que Diego Zavala, uno de los mencionados por Jorge Figueredo, aprovechó para hablar con, no conozco bien los detalles, ¿verdad? Pero se logró meter como una materia optativa en la carrera de Derecho, la cátedra de Derecho a la Competencia, ¿verdad? Y fue liderada esa materia por, entiendo que Diego Zavala con Tomás Merzán, que trabaja con él,
y también por Daniel Álvarez, que es otro abogado joven, que debe tener unos 35 años, ¿verdad? Que tanto Tommy como Daniel habían tenido la materia al hacer su máster en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, de ahí viene ese conocimiento del tema, ¿verdad? Y estoy hablando más o menos del 2017-2018. A mí me invitaron en su momento, en 2020, por ahí también para ayudarles un poco con la clase. A mí ya me tocó una clase súper reducida de 10, 15 alumnos. Tomás y Daniel creo que habían tenido 25, 20 en los primeros 2 años. Después hubo un pequeño problema que la facultad no pudo, es como que no le dio mucho interés, y esto es una opinión personal, a la materia, como que coincidía con otras materias mucho más importantes, como el mismo derecho comercial, que era obligatoria. Entonces los alumnos empezaron a dejar de tomar esa materia, y hoy es el segundo año consecutivo que no se habilita la materia, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la Universidad Católica en la carrera de Derecho, ¿verdad? Y, em, y solamente por lo que se vio en esos 2, 3 primeros años, donde hubo dos camadas que se interesaban muchísimo en la materia, em, es un poco una pena eso, ¿verdad? Una pena porque realmente, bueno, la gente que trabaja en el sector privado y también en el sector público sabe la necesidad de que ya los estudiantes de Derecho tengan una noción de lo que son las leyes de competencia, ¿verdad? Y también es una pena porque con esa primera camada que se interesó en el tema, ellos empezaron a participar en los MOOCs de arbitraje, en la competencia de arbitraje en libre competencia que organiza, por ejemplo, el estudio justamente de Alejandro Falla y compañía en Perú, y también el que organiza la King's College de Londres, que participaron una vez, ¿verdad? Entonces, es como que eso arrancó y ahora está estancado. Yo sé que también, doctor, ustedes le visitaron y hablaron ya al decano o a la gente de la Facultad de Derecho de la Católica, pero bueno, eso creo que es un desafío también, Jorge, eh, de los interesados de tratar de por ahí desde la APD o desde con la CONACOM, etcétera, tratar de visitar nuevamente a las casas de estudio para ver si es que se puede meter como materia, por lo menos optativa, ¿verdad? Bueno, ese era mi aporte. Bueno, y solo para terminar, yo sé también que en tema de posgrado hay muchos institutos que organizan posgrado, diplomado, etcétera, y ahí sí hay muchas personas que están metiendo también módulos y demás en la medida de lo posible, ¿verdad? Ese es el aporte que quería dar. Gracias, Fabricio. Tenemos preguntas, sí. Ricardo. Ricardo Gavilán, director de investigación. Gracias, presidente. Bueno, muy buenos días a todos. Agradecer y felicitar a los ponentes por la ilustrativa y muy completa explicación sobre el proceso de surgimiento de la ley de competencia. Un poco complementar lo que estaba explicando el presidente y también el doctor Hugues de Belmont, y hacer un poco unas pequeñas manifestaciones con respecto a eso. De paso hablamos un poco de los retos. Realmente yo creo que desde el punto de vista institucional, la CONACOM todavía tiene ciertos desafíos muy interesantes, pero hay algunos que son externos a nosotros y otros que son internos nuestros. Realmente, desde el punto de vista de la Dirección de Investigación, órgano cuya titularidad ejerzo en este momento, realmente decir que tal vez no estamos bailando con la más fea, que es con la que le tocó bailar al doctor Benítez, pero todavía estamos bailando con una muy fea. Todavía estamos bailando con una muy fea. Somos 7 funcionarios más el director en la Dirección de Investigación para abarcar todos los mercados en todo el territorio nacional. O sea que es una cifra, yo creo que una cuestión cuantitativa es absolutamente insuficiente. Y por similar situación pasa al directorio cuando tiene que resolver las acusaciones que nosotros les enviamos muy cariñosamente. Entonces, realmente nosotros sí precisamos ese apoyo, ni siquiera político, ese apoyo estatal para que la CONACOM siga con ese proceso de crecimiento infraestructural que nosotros necesitamos para poder cubrir más casos, para poder atender más mercados. Porque hoy en día lo que nosotros hacemos es priorizamos los mercados, vemos realmente cuáles tienen impacto más negativo en la competencia para poder emprenderlos. Hago mía la frase que siempre utiliza el presidente cuando dice:
no es excusa, el trabajo se va a hacer y se hace el trabajo. Hemos acusado a Bancar, hemos atendido una concentración del grupo Bierzi, una concentración gigante. Hoy estamos atendiendo otras operaciones de concentración que tienen muchísima complejidad económica y jurídica. Entonces, el trabajo se está haciendo, pero realmente necesitamos seguir creciendo como institución y necesitamos un mayor apoyo del Estado en ese sentido. Hace poco escuchábamos manifestaciones en otros poderes del Estado de que la CONACOM no hace su trabajo. Realmente estamos haciendo el trabajo. Y a quien quiera ver el trabajo que hacemos, les invitamos a que visiten nuestra página web o que nos visiten y les seguiremos mostrando lo que hacemos. Por otro lado, comentar también que desde el punto de vista del abuso de posición dominante o específicamente de las prácticas restrictivas, tenemos un plazo de 8 meses para poder concluir una investigación. Yo le invito a los presentes física y virtualmente que investiguen en otras legislaciones cuáles son los plazos para poder llevar adelante investigaciones por prácticas. 8 meses es absolutamente insuficiente. Se trabaja mal y se exige de una manera desmedida al equipo para poder concluir en plazo, porque hasta hoy en día hemos concluido en plazo todos nuestros procesos. Y es un proceso muy desafiante. Entonces, yo creo que ante una eventual revisión normativa deberíamos reexaminar los plazos. Y por último, una cuestión no menos importante para mí, ¿verdad? Lo comentó el doctor Figueredo, lo comentó también la doctora Blanca, y quiero comentar un poco también lo siguiente, porque me parece importante en el anecdotario y en la intrahistoria que se hablaba un poco de la inserción del paraguayismo de la Junta de Calificación. Y para mí es una cuestión muy importante que el sector privado participe y haga esa labor de control en la elección o en el proceso de selección de las autoridades de competencia. Festejo y me parece importante, pero creo que les faltó incluir algo, doctor Figueredo, doctor Hugh de Belmont. Una cuestión que tiene que ver con la igualdad procesal. Se tiene que excluir o tienen que cesar por incompatibilidad en la Junta de Calificaciones me refiero a las personas que tienen expedientes en la CONACOM como denunciantes o como denunciados o como abogados que patrocinen escritos o procesos ante la CONACOM. Porque como siempre digo, sería más o menos un equivalente que ir a los tribunales ordinarios y litigar contra el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados del Consejo de la Magistratura. Y eso tiene que ver también con ese reto que usted hacía mención de la imparcialidad y la objetividad como reto de la autoridad de aplicación en materia de competencia. Hoy, la autoridad de competencia es objetiva y es imparcial porque a los actuales miembros y a las actuales autoridades no les tiembla el pulso. Pero eso puede ser peligroso en el futuro para alguien que no tenga la misma convicción. Entonces, un poco esas cuestiones, ¿verdad? Y finalmente algo un poco más feliz. Desde el punto de vista de la Universidad Nacional, sí, el capítulo que tiene que ver con defensa de la competencia forma parte del programa de estudios de la asignatura de Derecho Mercantil, justamente por iniciativa del profesor José Raúl Torres Kimser, a quien lo recordaba el doctor Figueredo, cátedra que me honro en integrar hace más de 10 años y hemos hecho justamente el proceso de readecuación de los contenidos en materia de competencia para poder ajustarlas a las cuestiones que hoy se debaten aquí en la región y en el mundo. Nada más y cualquier cosa estamos abiertos a si existe alguna pregunta para nosotros. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Nada, ¿tenemos más preguntas en el plató? Nada, está muy bien. Yo quisiera agradecer nuevamente, por supuesto, a nuestros invitados, agradecerles el tiempo, agradecerles que hayan hecho el trabajo de recapitular, porque uno dice, bueno, yo formé parte de esto, pero al final hay que hacer un recuento un poquito. Muchísimas gracias a los que nos están acompañando el día de hoy, también a los que nos están acompañando por
la plataforma Zoom y por supuesto a los que vinieron a acompañarnos aquí personalmente. El señor ministro, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, por honrarnos con su presencia, y a Gonzalo Gómez también en representación de la Procuraduría y otra vez por permitirnos estar aquí. Lo malo de que nos hayan permitido estar hoy aquí es que nos gustó el lugar y que probablemente no va a ser la última vez, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, ¿no? No quiero cerrar sin recordar a quienes formaron parte de los inicios de esto, evidentemente a Fabricio Castiglioni, que nos acompaña aquí. Muchísimas gracias, Fabricio, por acompañarnos hoy. Y a los que, si bien no están aquí, ya los mencionaba antes, a Miguel Núñez, ex miembro del directorio, ex presidente de la CONACON, y al doctor Carlos Filártiga también. Por supuesto que queda mucho por hacer. Vamos a ver si podemos hacer como Machado y caminar y dejar alguna huella en el camino. Nuevamente, muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. Te vamos a pedir tus apuntes para que queden en la historia. Lo mismo, Bruno. Muchísimas gracias y nada, hasta creo que nuestro próximo evento del 28. Muchísimas gracias a todos y felicidades porque hoy cumplimos 10 años de una ley tremendamente importante para el Paraguay. Muchísimas gracias a todos.